volverán los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas será, y la tristeza y el gemido huirá. Bueno, el título de hoy es Andando por el Espíritu. Andando por el Espíritu. En esta serie de estar conociendo al Espíritu Santo, cómo es andar en Él o por Él, ¿cierto? Andar en Él. Oremos. Bueno, Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este buen día de estar juntos, de compartir, de estar en tu presencia, buscar de tu presencia y permanecer en ella, Señor. Sabemos que andar en tus asuntos es más que un día, Señor. Es más que solo escuchar tu palabra, Señor. Es ponerla en obra y aplicarla. Gracias, Señor, por lo que hoy día vamos a recibir. Que permanezca solo lo tuyo, Señor. Todo lo demás sea olvidado, Señor. Y que no entre a nuestros corazones, Señor. Que entre tu palabra. Amén. Amén. Para esto vamos a ir a la carta a los Romanos capítulo 8. En la carta a los Romanos el apóstol Pablo pudiera ser que está respondiendo varias preguntas que nosotros nos hacemos respecto a Dios, respecto a su palabra y respecto a cómo Él ha hecho en la historia del hombre. Siempre enfocado en la persona de Jesucristo y en Dios. Jesús es Dios. Enfocado en cómo se une lo antiguo con lo nuevo. Vamos a leer capítulo 8 desde el versículo 1. Esta versión es la Biblia de las Américas. Puede sonar un tanto distinta a la versión Reina Valera. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una manera de andar conforme al Espíritu y hay una manera de andar conforme a la carne. Y nosotros somos expertos. Si en algo debemos considerarnos expertos y tener varios diplomas colgados detrás de nuestra pared en el escritorio, y distinciones y doctorados, es en hacer la voluntad de la carne. Esa es nuestra expertise. En eso somos muy fuertes. Y de esa condición de fortaleza, Jesús se hizo débil para vencer esa fortaleza. Y para enseñarnos en la debilidad de la carne, entonces, cómo es andar en el Espíritu. Sigamos. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Señor, que el apóstol Pablo nos considera, a todos los que estamos leyendo esto, que andamos conforme al Espíritu. Hay que decir amén a eso. Amén. Hermano Pablo, gracias por poner esa certeza en nuestros corazones, porque puede ser que nosotros nos estemos convenciendo de lo contrario.
¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para andar en el Espíritu? Bueno, no somos nada. Pero por lo mismo es que el apóstol Pablo nos indica que es Jesús, es a través de Jesús que eso lo podemos hacer. Entonces hay una verdad planteada acá. Soy completamente incapaz de aferrarme a lo que es de Dios y soy completamente capaz de aferrarme a lo que es del pecado. Bajo esa verdad, el apóstol Pablo está desarrollando todo este estudio o esta tesis de cuál es nuestra condición. Soy capaz de aferrarme a lo mío, soy incapaz de aferrarme a lo de Dios. Esto en cuanto a capacidad potencial, no puedo. Quiero, pero no puedo. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos atrás mencionamos que hay un conflicto, el conflicto más continuo que tiene el hombre? No son las guerras entre naciones. El mayor conflicto, la mayor guerra que tiene un hombre es contra sí mismo. Lo que quiero hacer no lo hago. Lo bueno no lo hago. Hago lo malo. No lo quiero hacer, pero lo hago. Después de haber dicho esa frase, el apóstol Pablo menciona esto. Andemos pues conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Qué implica entonces andar en el Espíritu? Hay 2 puntos en los que vamos a ahondar. Primero, implica debilitar mi fortaleza. Segundo, implica fortalecer a Cristo en mí. Debilitar mi fuerza, fortalecer a Cristo en mí. ¿Y cómo se fortaleció Cristo? En debilidad. En debilidad, Él cumplió el requisito de esta ley. Cumplió. Cuando habla la palabra de que ninguna condenación hay, esa palabra original es catacrima. ¿Qué quiere decir? Es la sentencia de condenación tras un debido proceso. Hay un proceso detrás y todo ese proceso, el resultado es que la sentencia es que soy culpable. Soy culpable. Todo lo que se estudió del caso apunta a mi culpabilidad. Por tanto, no es una condenación para libertad, es una condenación cuyo resultado debiera decir, ¿sabes qué? Tú, Iván, eres culpable. Leía que para el pueblo hebreo, cuando hay una sentencia, el fin no es marcar una condena. El fin de esa sentencia es que hay una reconciliación entre las partes. No es que pagues, sino que restaures. Y restaures a quien ofendiste. Ese es el fin de la sentencia. Y sabemos que Jesús tomó esta sentencia en sí mismo, yendo al monte Calvario con la cruz en su espalda, después de haber sido lacerado, porque va a restaurar una relación. Y restauró una relación que por mi situación no lo podía hacer, porque mi situación es de ser culpable. Y hemos dicho, y hemos cantado, y lo sabemos, quien debía ir a la cruz no es Jesús. Uno solo. ¿Quién? Yo. Y yo más que todos ustedes, y eso lo puede decir cada uno. Yo debía haber ido, no Jesús. Debilitar mi fortaleza. En mí entonces está todo el potencial de generar frutos. Tengo toda la capacidad para dar frutos. Frutos carnales. Frutos de la carne. Frutos muy alejados de los frutos de Dios. Los frutos o el fruto del Espíritu, como se menciona en Gálatas 5. Hay fruto que es del Espíritu. Amor, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Cierto? Lo sabemos. Si no, ahí están, lo podemos estudiar. ¿Y cuántos otros hay frutos de la carne? ¿Cuántos frutos de la carne hay? Durante la semana lo estaba leyendo y me quedé en el primero. No fue necesario seguir leyendo.
Esto no está, así que lo podemos leer entre nosotros, ¿ok? Gálatas 5. Capítulo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Llegamos hasta ahí nomás. Adulterio. ¿Y qué es el adulterio sino ser infiel? Con todo tu ser infiel. Si no he podido cumplir en mí el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento, amados? Amar a Dios ¿cómo? Con todo tu ser. Si no lo estoy cumpliendo, he adulterado. He cometido adulterio. He sido infiel a Dios. No tengo por qué seguir leyendo lo demás. Cuando dicen que si te cabe el poncho, póntelo, yo me lo puse. Tengo todo el potencial para generar estos frutos que son contrarios al fruto o a la ley de Dios. Y recordemos que el apóstol Pablo, en el capítulo anterior, responde algo. Entonces, ¿la ley es mala? ¿La ley de Dios es pecado? No. Lo que vino a hacer la ley es a mostrar o señalar mi pecado. El pecado ya existía. No empezó a existir porque la ley fue escrita. El pecado en mí ya existía. Lo que hace la ley es decir, el pecado está en ti. No mientas. ¿Y qué hago yo? Miento. Listo. El pecado está en mí. La ley vino después solamente a señalarme el camino, tomarme de la mano y, amados, llevarme a Cristo. La ley me toma de la mano, me lleva a Cristo, me dice, Él lo cumplió. Él lo cumplió en ti. Tú no lo vas a cumplir. Porque en el momento en que transgredo una norma de los 613 preceptos, soy culpable de todo. Tal es el potencial de hacer lo malo, y esto hay que tomarle la magnitud y el peso. Tal es el potencial en mí de hacer lo malo que debilito la ley de Dios. La ley es débil a causa de mi pecado. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Lo que era imposible para la ley. Un poquito más arriba parece. Ahí está. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, ¿por causa de qué? De la carne. ¿Y qué es la carne sino el pecado que mora? ¿Dónde? En mí. Débil. ¡Wow! Esa es la magnitud del potencial de hacer lo malo. Todo lo que es bueno, el precepto y la buena voluntad de Dios, yo la debilito. No es que la ley sea débil en sí misma, yo la vuelvo débil. Porque yo soy débil. Porque pudiendo hacer lo contrario, no lo hago. Y esa es la ley que mora en mí. La ley del pecado. Esa es la ley que mora en mí. ¿La ley se le puede aplicar a un muerto? Entonces, ¿cómo debemos estar? Muertos. Para que esa ley ya no rija en nosotros. Y sea otra ley entonces. Somos muertos al pecado. Soy muerto a esta condición, a este potencial que estaba en mí. Muerto soy. No es que la ley viniera a ser pecado, la ley vino a demostrar mi pecado, ya que moraba en mí antes que la ley existiese, ¿cierto? Y esta contradicción genera este conflicto. Lo que quiero hacer no lo hago. Y hay otro ejemplo
el apóstol Pablo usa varias figuras de la realidad de la cultura romana para estar dando a entender este punto. Dice, miserable de mí. Capítulo 7, antes de esto, 7:24, miserable de mí. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué es el cuerpo de muerte? Sino todo lo que yo hago siguiendo mi propia voluntad. No puedo librarme de este cuerpo de muerte, no me puedo librar de este hombre antiguo. No puedo. Y ahí cada mujer diga, no puedo de esta mujer antigua. Y el hombre diga, de este hombre antiguo. No me puedo librar de esta naturaleza. Hay un dicho muy común que dice, ese muerto no lo cargo yo, ¿no? Y hay canciones que dicen eso. Es como, mira, la culpa no me la carguen a mí, yo no voy a cargar ese muerto. Y hay como una bachata, una cumbia, no sé qué hay. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, no me quiero hacer cargo de esto. ¿Quién lo va a hacer? Sáquenme este cuerpo de muerte. Y entiendo, una vez en el seminario nos explicaron de que había una condena en donde se le decía a una persona, una sentencia, tiene que cargar con ese cuerpo. Y cargaba literal con un cuerpo muerto. Pudriéndose. Esa es nuestra condición. Y no es otro cuerpo, soy yo. Amados, ¿quién cargó con este cuerpo de muerte? Jesús. Jesús en su carne cargó con ese hombre, esa mujer, con alto potencial para hacer lo malo, y lo clavó ¿dónde? En la cruz. Su cuerpo clavó en la cruz. En Jesús no corre esto de que yo no cargo con esa culpa. A ese muerto yo no lo cargo. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, yo te voy a cargar. Yo te cargo para que no sea más este conflicto en tu vida. Ya quedas libre de esta condena de hacer todo lo que la carne quiere que hagas. Por tanto, dice, ya no somos deudores del pecado, somos deudores ¿de quién? De Jesús. Somos deudores de Él. Y esto me llevaba a pensar, ¿por qué querría yo entonces volver a esa condición? ¿Por qué? ¿Qué me llevaría a querer estar en esa misma condición de la cual Jesús me sacó? ¿Tiene sentido volver a eso? Es ilógico. Es ilógico. Pero aún así, hay veces que pasa por la mente. Tan insensato es que a veces escuchamos eso. Debilitar mi fortaleza. Efesios 4:22, 24. El mismo apóstol Pablo que escribió esta carta. Vamos a Efesios 4:24, un poco más adelante. Hablando de este hombre de muerte viejo que se debe desgastar. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual a semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué hay que hacer con ese viejo hombre? Despojarse de él. En otro versículo el apóstol Pablo dice, haced morir eso. Y hacer morir implica no lo sigas alimentando. No sigas alimentando eso
eso antiguo, que sabe que le gusta hacer cosas que no son fruto del Espíritu, sino que por lo contrario, engaños, guerras, pleitos, mentiras, van a gloriarse. Todo eso me encanta. Bueno, eso que te encanta, hazlo morir, no lo alimentes. Y si eso implica dejar de ver cosas, dejar de hacer cosas, hazlo. Y por otro lado, cuando nos enfrentamos ante ese consejo, deja de hacer ciertas cosas, uno dice, irremediablemente dice, es que no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo el poder para hacerlo. Por eso el Espíritu Santo, amados, es tan importante. Porque no puedo cumplir con la ley. ¿Qué lo impide? Este cuerpo de muerte. Mi cuerpo debería estar muerto para estar libre de eso. Yo debería estar muerto porque los miembros que moran en mí combaten con mi mente quiere pensar en lo de Dios, pero mi cuerpo, mis miembros hacen otra cosa. ¿Cómo debería estar mi cuerpo entonces? Muerto. A Dios gracias que no debemos morir. Que no tenemos que morir. Porque ya murió Cristo. Él entregó su vida. Está esta pregunta un poco interesante. ¿Por qué en el agua caliente la papa se ablanda y el huevo se endurece? ¿Cierto? No quise traer la cocinilla porque es peligroso. Pero imaginémonos, bueno, ¿alguna vez han echado a cocer una papa? Ya. ¿Cambia la papa? ¿De dura queda? Así es nuestro corazón, ¿o no? Así debiera ser nuestro corazón. De la dureza pasar a algo blando y meterme de lleno, guatazo, en esta agua que me va a ablandar. Esa agua de vida. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Voy a tratar de explicarlo. Bueno, hay una composición de la papa y una composición del huevo. Una es proteína y el otro es carbohidrato. Por el hecho de que uno es proteína y carbohidrato reaccionan de manera distinta frente al mismo estímulo. Lo que cambia es la estructura. La estructura, la composición más invisible, cambia. Y se habla de desnaturalizarlo, sacarle esa naturaleza y se vuelve blanda. Nuestra naturaleza debiera cambiar, la estructura, la esencia, lo invisible debiera empezar a cambiar para que entonces quede blandito por fuera. Y este corazón de piedra cambia a un corazón de carne, sensible. Hay que ser más papa y menos huevo. Más blando y menos duro. ¿O no? Lo que hace este cambio de esta estructura, aquí me pueden ir corrigiendo después, pastor, eso no era tan así, es que en la estructura, entre estas cadenas de componentes, entra el agua y empieza a hinchar. Y va inflando este asunto, pero entra ahí donde están unidas las coyunturas de las moléculas del almidón. Quizás Cantinflas lo explica mejor. Y ahí viene, y el agua entra entre medio y rompe esa cadena, y por eso empieza a inflarse, se hincha. Debiera el Espíritu Santo entrar a lo profundo de mi ser, aquello que es mi fortaleza, mi estructura más firme, y romperla. Y generar una nueva naturaleza en mí. Hay que ver las papas nomás. Cada vez que hagan papa, acuérdense de eso. Señor, esto debo ser yo. Lo pueden tallar y hacer su... Debiera entonces debilitar mi fortaleza, porque la palabra dice, la palabra nos enseña,
Segunda carta a los Corintios 12:9, lo voy a leer. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. El poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En mi debilidad. Y queridos, este es el peligro más grande que podemos tener. Pensar que mi debilidad es lo más flaco mío. No, mi debilidad es mi fortaleza. Mi debilidad es lo que yo no quiero cambiar. Mi debilidad es todo el potencial que tengo. Eso es mi debilidad frente a Dios. Pensar que soy fuerte, esa es mi debilidad. Y ahí es donde Dios dice, yo me fortalezco ahí. Y es una paradoja porque se fortalece siendo débil. Porque Jesús vino a la tierra, Filipenses 2, siendo Dios, no estimó ser Dios y se hizo forma de hombre, siendo hombre siervo, para entonces ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada vez más débil, para entonces cumplir en su carne, en su cuerpo, decir, la ley se cumplió. Muerto es el cuerpo, pero el Espíritu vivifica. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo, ¿qué va a hacer? Si mora en mí, me va a vivificar. No hay problema con morir a la carne, porque el Espíritu vivifica. Segundo punto, fortalecer a Cristo en mí. La ley se aplica a personas vivas, no muertas. La ley del pecado deja de operar en mí si estoy muerto con Cristo. Si he muerto con Cristo, mi cuerpo está muerto, enterrado, sepultado. Pero así como Cristo vive, voy a vivir con Él. Cristo tomó en Él nuestro cuerpo de muerte y lo expuso en la cruz. Eso está en Romanos 8:3. Volvamos ahí. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. La ley no pudo hacer por causa de la carne, de mi pecado. Yo hice débil a la ley, Dios lo hizo. Enviando su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado, pero nunca pecó, recordemos. En semejanza de carne y de pecado, es decir, en semejanza de debilidad humana. En semejanza de mi debilidad. Nadie acá podría decir en el mundo, es que porque es Cristo, Él lo hizo. No, lo hizo siendo hombre. Todo lo que vivió, 100% hombre, 100% Dios. Esa fue su elección. Dios lo hizo, enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. En su carne condenó al pecado. No tienes ningún poder ya más. No tienes poder. Vencido es en la muerte. Paradójico. Hay un capítulo de Café Filadelfia, cuando hablábamos con Filomena, hablábamos las paradojas de Dios. ¿Se acuerdan? Usted venía ahorita. Ahí está, vayan a verlo. Hablamos de esto, lo que Dios hace haciendo otra cosa. Dio vida en muerte. Para entonces cumplir el requisito de la ley y que se cumpliera en nosotros. ¿En quiénes nosotros? En quienes no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Eso se cumple, dice el apóstol Pablo, si ando en el Espíritu. No se va a cumplir de otra manera. Por eso el Espíritu Santo debo anhelarlo, debo pedirlo. Todos los días de mi vida debo, Señor, ven, quiero andar conforme a lo tuyo. No conforme a mi carne, responder mal con mal. Ante una pesadez, responder otra pesadez. Ante una broma, responder con otra broma. Ante una injuria, responder con otra injuria. Cortar eso. Cortar la dureza que hay en el mundo. Lo fatal que hay en el mundo, cortarlo. No conforméis a este siglo. Y nos está diciendo el apóstol Pablo, confórmate en el Espíritu. Siga el Espíritu, anda en el Espíritu. A eso debiera ser conformado.
Lo débil de Dios, recordemos, es más fuerte que lo de los hombres. Lo insensato de Dios es más sensato que toda la inteligencia humana. Por tanto, esa debilidad de Dios es mucho más fuerte que cualquier otro plan humano para salvarse. No hay problema con que Cristo haya sido débil. De hecho, resolvió el problema. Nuestra condición, queridos. Esa es nuestra condición. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo muera en mí. Segunda carta a los Corintios 12:9. Gustosamente me voy a gloriar de lo débil que soy, porque entonces el Señor se va a fortalecer en mí. Andar en el Espíritu, queridos, andar en el Espíritu es entender que soy fuerte en otras cosas, pero el Espíritu me ayuda a que eso ya no sea en mi vida. Y en donde yo me consideraba débil, Él me ayuda. Ayer hablábamos con los jóvenes. Cuando uno toma una decisión por el Señor y hay paz. Uno de los jóvenes dijo, a propósito de la influencia del Espíritu Santo en su vida, dijo, el año pasado yo hubiera hecho otra cosa. Yo hubiera decidido otra cosa. Pero hoy día he decidido esto. Y me da paz. Y Ornella hacía un alcance bien interesante. Tener paz no es porque no vaya a pasar nada por delante. Es que a pesar de que pasen cosas y que el camino que esté decidiendo signifique aspereza o sequedad, tener paz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, lo sabemos. No implica no tener conflictos. No implica que mi problema se va a solucionar, sino que cruzando ese valle de sombra de muerte voy a tener paz. Y confiar en que Dios es bueno. Si eso no es andar en el Espíritu, no sé qué es. Yo hubiera decidido otra cosa, pero hoy día el Señor me ha podido enseñar a tener paz en esta decisión. Si tomáramos cada uno acá decisiones de fe, creo, pienso que muchos no estaríamos acá. Estaríamos en otro lado. Si tomáramos decisiones de fe, no estaríamos haciendo lo mismo la semana pasada. De eso estoy convencido. No estaría haciendo lo mismo. Habría un cambio en la vida. Yo creo que cada uno de acá ha tomado una decisión de fe. ¿O no? Y ha producido cambio. Pero la vida no es una decisión. Cada día hay decisiones. Por eso es andar en el Espíritu. Andar implica un continuo. Andar en el Espíritu. Y cuando dice andar, la palabra es peripateo. Caminar un circuito completo. Es un recorrido completo. No es un tramo de la vida. No es, Señor, mira, cuando ya termine de hacer esta labor, voy a andar en el Espíritu. Es ahora, con lo que tengo delante de mí, con la realidad que tengo, con lo que me compete. Cada uno piensa en su fortaleza. Señor, en esto yo soy muy fuerte. Y ya no sea más. Y entonces se cumple esa ley. Amén. Gracias, Señor. Creo que lo que más se va a quedar va a ser la papa. Bueno, que nos sirva.
Amén. Oremos y mientras la alabanza esté tocando. Bueno. Señor, precioso Espíritu Santo, precioso eres, Señor. Precioso es el Hijo, precioso es el Padre. En tan solo estos versículos te ha mostrado en las tres personas, Señor. El Padre envió al Hijo, el Hijo dio su vida y somos renovados por el Espíritu. Padre, gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias porque no cesas de hacernos bien. Tú no te cansas, Señor. No te cansas. Tu amor es inagotable, infatigable, Señor. Tu paciencia todo lo espera de vuelta, Señor. Tu amor perfecto hacia nosotros espera todo de vuelta hacia ti, Señor. Pero hoy día pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestra vida, Señor. Vengas a nuestro corazón duro aún, Señor. Los vuelvas blando. Vuélvelo blando al amor de Dios. Vuélvelo blando para confiar en las cosas de Dios, Señor. En poder entonces cumplir todo lo que la ley ha dicho, cumplirla en Cristo. Y Cristo en mí. Señor, hoy día abro mi corazón. Abro mi corazón a Cristo. Abro mi corazón al Hijo. Abro mi corazón, mi estructura más mínima y esencial de mi vida, la abro para que Cristo entre y pueda hacer algo nuevo, Señor. Pedimos especialmente, Señor, por toda persona que ha llegado a este tiempo, ya sea que regrese a tu casa o que esté conociendo tu casa, Señor. Hoy día oramos por ellos. Oramos por ellos para que esto sea en sus vidas, para que el precioso Espíritu Santo lleve en completa paz a poder tomar esta decisión de abrir el corazón para ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y honramos tu santo nombre. Amén.